Un lobo fino antártico de más de 100 kilos persigue a un pingüino rey por la playa. Lo atrapa, lo inmoviliza con su cuerpo y comienza a intentar copular con él. Esto no debería estar ocurriendo. Son dos especies completamente distintas. No hay ningún beneficio evolutivo evidente para el lobo marino. Y sin embargo, científicos lo han grabado en video más de una vez en la misma isla. Entonces, ¿por qué ocurre? Esa pregunta llevó a un equipo de investigadores sudafricanos a pasar años intentando entenderlo. Y lo que encontraron no es una respuesta, es un abanico de posibilidades, ninguna confirmada del todo. Antes de entrar en la investigación, hay que ubicar a los protagonistas. El lobo fino antártico, Arctocephalus gazella, es un pinnípedo que puede pesar hasta 230 kilos y medir 2 metros. El pingüino rey, Aptenodaites patagonicus, pesa entre 11 y 16 kilos. Ambos comparten la isla Marion durante la misma época del año. La temporada reproductiva. El lobo marino llega a tierra a competir por hembras. El pingüino llega a criar. Sus territorios se superponen en la misma playa, al mismo tiempo. Para entender lo que pasa después, hay que entender primero cómo se reproducen los lobos finos. Y ahí es donde realmente empieza esta historia. Los lobos finos no forman parejas, forman harenes. Un solo macho dominante, el más grande y agresivo de la playa, controla y defiende a decenas de hembras a la vez. Mientras tanto, docenas de machos jóvenes esperan en los márgenes de la colonia. La mayoría de ellos nunca llegará a aparearse esa temporada, ni la siguiente. Compiten por un recurso que casi nunca consiguen. Es en ese contexto donde los investigadores empezaron a construir su primera explicación. Si un macho joven pasa toda la temporada rodeado de estímulos reproductivos sin poder acceder a una hembra, ¿qué pasa con ese impulso acumulado? Esa es la primera hipótesis, frustración reproductiva. La idea de que un macho bloqueado del sistema de harenes, con las hormonas de la temporada al máximo, dirige ese impulso hacia el primer estímulo disponible, aunque no sea de su especie. Pero frustración por sí sola no explica por qué el pingüino, específicamente, se convierte en el blanco. Ahí aparece la segunda pieza del rompecabezas. Los machos observados en estos incidentes eran, en su mayoría, individuos jóvenes, sin experiencia reproductiva previa. Nunca habían copulado con una hembra de su propia especie. Eso llevó a la segunda hipótesis, la inexperiencia sexual. Un macho que nunca ha aprendido a identificar correctamente a una pareja adecuada podría, en teoría, cometer errores de conducta que un macho experimentado no cometería. Pero inexperiencia tampoco es toda la respuesta, porque este comportamiento no parece ser aleatorio ni accidental. Sigue un patrón. El lobo marino persigue, atrapa, monta y repite el intento de cópula varias veces, en sesiones de varios minutos, con descansos entre cada una. Ese patrón, tan parecido a la cópula real entre lobos marinos, llevó a los investigadores a una tercera idea, más amplia que las dos anteriores: la conducta sexual oportunista. Durante la temporada reproductiva, los niveles hormonales de los machos están tan elevados que el sistema puede dispararse ante cualquier estímulo que se le parezca lo suficiente a una hembra, sin necesidad de frustración ni inexperiencia como causa única. Y esto conecta con la cuarta hipótesis, quizás la más inquietante de todas, porque no habla del lobo marino frustrado, sino de un posible error en su propio sistema de reconocimiento. Los científicos la llaman interferencia reproductiva, la posibilidad de que el macho no esté respondiendo a la especie del pingüino, sino a ciertos rasgos físicos, movimiento, tamaño corporal o postura, que su cerebro asocia, aunque sea de forma imperfecta, con una hembra. Un pingüino rey con su cuerpo oscuro y su forma compacta podría activar por error los mismos circuitos que activaría una hembra joven de lobo marino. No porque el lobo marino confunda conscientemente al pingüino, sino porque el estímulo visual básico coincide lo suficiente. Ninguna hipótesis ha sido descartada. Ninguna ha sido confirmada como la única causa. Y es muy probable que no exista una sola respuesta, sino una combinación de varias. Ahora las preguntas que probablemente te estás haciendo. ¿El pingüino siempre muere? No. De los incidentes documentados por el equipo de investigación, en la mayoría de los casos el lobo marino terminó soltando al pingüino con vida. En al menos una ocasión registrada, el lobo marino mató y se comió al pingüino después de intentar copular con él, algo que ya de por sí forma parte de su dieta habitual en esa colonia. Ahora, ¿existen lesiones?
En algunos episodios se documentaron lesiones en la zona de la cloaca del pingüino, la abertura que las aves usan tanto para reproducirse como para excretar. Los investigadores creen que en algunos casos hubo penetración real, aunque no en todos los episodios grabados. La cloaca de un ave no está diseñada para soportar el peso ni la anatomía de un mamífero mucho más grande. Por eso, cuando los investigadores examinaron a algunos pingüinos después del encuentro, encontraron traumatismo tisular en esa zona, es decir, daño físico directo en el tejido. Y esa desproporción de fuerza tiene una explicación física muy simple: el tamaño. La diferencia es enorme. Un macho adulto de lobo fino antártico puede superar los 2 metros y los 200 kilos. El pingüino no tiene forma física de escapar una vez atrapado. ¿Con qué frecuencia pasa esto? Muy poca. El primer caso documentado en video fue en 2006. Después, entre 2011 y 2013, el mismo equipo de investigadores registró varios episodios más en la misma isla, protagonizados por machos distintos. Y esa rareza es precisamente parte de lo que lo hace valioso para la ciencia. No es un patrón fijo de comportamiento animal que se pueda explicar con una sola regla. Es un evento excepcional que aparece justo en el límite de lo que entendemos sobre instinto, reconocimiento de especie y conducta reproductiva. La ciencia no siempre tiene la respuesta lista. A veces, lo más honesto que puede decir un investigador es: esto ocurrió, lo grabamos, y todavía no sabemos exactamente por qué. Y mientras no exista una respuesta definitiva, historias como esta seguirán apareciendo en este canal. Si te gustan los misterios que la ciencia todavía no ha resuelto, suscríbete al canal.